¿también vosotros queréis iros? En otras palabras, se podría decir, ¿también ustedes se quieren ir? Esta era una pregunta que el Salvador les hizo a sus discípulos en aquella ocasión en que observó a muchos de sus discípulos, dice la Escritura, que empezaron a quedarse en el camino. No siguieron ese convenio que hicieron en un momento en que se bautizaron y dijeron, yo te seguiré a donde vayas. Empezó a ver que se iban quedando en el camino. Empezaban a murmurar entre ellos y muchos de ellos respondieron diciendo así que dura esta palabra. ¿Quién lo puede oír? El Salvador les decía esto así. Esto está escrito en Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículos más adelante, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En el convenio que hacemos todos nosotros, y hemos comprometido renovar nuestros convenios cada domingo, es un acto de fe en la que todos los miembros de la iglesia ponemos de nuestra parte en estar dignos y poder renovar ese convenio y decirle a nuestro Salvador, a mi Salvador, de que estoy presente. Mi fe permanece. En palabras más adelante, el Salvador les dice a sus discípulos, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Había de repente en aquella época muchas dificultades que estarían pasando a lo mejor los discípulos, y cuando Jesucristo los conmina a responder esta pregunta, si también se querían ir, Pedro sale al encuentro del Salvador y le responde, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro era ese verdadero discípulo. En la conferencia de abril del 2020 de este año, nuestro profeta Russell M. Nelson, en un discurso que nos compartió y que se titulaba Abrir los cielos para recibir ayuda, en momentos que está pasando el mundo una crisis y una pandemia nunca antes vista, he podido resaltar dos cosas importantes y en la que él habla y dice, una de ellas es el nombre de la iglesia y la otra el ayuno. Estas palabras son textuales de su mensaje y dice, cuando eliminamos el nombre de Jesucristo de su iglesia, inadvertidamente lo eliminamos a Él como el enfoque central de nuestra adoración y de nuestra vida. Cuando tomamos el nombre del Salvador sobre nosotros al bautizarnos, nos comprometemos a testificar mediante nuestros pensamientos y nuestras acciones que Él es el Cristo viviente. Ese era el mensaje que el Salvador les estaba diciendo a sus discípulos. Realmente nosotros tendríamos que ser esos testigos, no solamente de boca, sino mediante nuestros pensamientos y nuestras acciones. En otras palabras, una entrega total. Discípulos verdaderos de Jesucristo.
Es cierto de que antes nos llamaban los mormones. Es cierto que nosotros veneramos al profeta eh, José Smith como un profeta de Dios, pero esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Esas fueron las palabras de nuestro profeta al ponernos clara de que nuestra vida tiene que estar enfocada en Jesucristo, que todos nuestros hechos y todo lo que nos acontezca tiene que estar centrado en Jesucristo. Tal es así que cuando tenemos este tipo de problemas y que muchos de nosotros estamos pasando esta crisis, pues entonces no debemos de desviarnos de Jesucristo. Él debe de estar en todos nuestros aspectos de la vida, tanto en el trabajo como en el estudio, como en nuestras carreras, en fin, no deberíamos de alejarnos. Muchos de los miembros nos olvidamos de que somos seguidores de Cristo cuando salimos de la iglesia, o cuando estamos en la calle, o cuando estamos en el trabajo. Esta invitación que nos hace el profeta Russell M. Nelson es la misma invitación que nuestro Salvador les hizo a sus seguidores. Que seamos verdaderos discípulos. Y cuando pidió el ayuno, dice una palabra bien contundente nuestro profeta. Pongamos en acción nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nos hizo una invitación a ayunar en aquella ocasión. Pero yo pregunto si solamente sería por esa vez. O a lo mejor nuestro Salvador está esperando que nosotros perseveremos, que insistamos, que continuemos. En Isaías habla acerca del ayuno y es muy interesante lo que dice. Hay una pregunta que se hace y que me ha hecho reflexionar. Y dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Dos puntos, que es una pregunta, pero con una conclusión. Porque dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? O sea, el ayuno no solamente se centra en dejar de consumir los alimentos o de sufrir el hambre, sino más bien nos dice que desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿Acaso no consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa? ¿En que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne? Nos está pidiendo entonces que no solamente nos centremos o nos limitemos en que vamos a dejar de consumir nuestros alimentos y ahí queda, sino que la invitación de la palabra del Señor es que demos algo más, hagamos algo diferente, hagamos acción. Como dijo nuestro profeta, pongamos en acción nuestra fe en el Señor Jesucristo, pues entonces no solamente pondremos una cara triste de haber estado ayunando, sino que más bien nos enjuaguemos la cara, nuestro rostro, nos alistemos y salgamos a hacer el bien. Cuando vayamos al trabajo, o cuando estemos en nuestros estudios, o cuando estemos en casa, tenemos que hacer algo diferente. El apóstol Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En Romanos ya él se encontraba ya en su etapa madura. El apóstol Pablo
como sabemos, ha pasado muchas peripecias, mucha persecución, encarcelamiento. Fue conminado a estar encerrado por mucho tiempo en la cárcel, privado de su libertad. Y, y es ahí cuando más él demostró el amor a su Salvador. Él dice así en Romanos 8:35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, o sea, la tribulación es una situación en la que todo hombre, sea cristiano o no cristiano, esté pasando una situación adversa, una situación difícil, una pena. Esa es una tribulación. Entonces, Pablo pregunta, ¿esto nos apartará del amor de Cristo? Muchos cristianos, cuando empezamos a tener problemas en el trabajo o perdemos el trabajo o quiebra un negocio, se cierra un local o salimos a vender y no vendemos nada, son situaciones adversas. O los hijos a lo mejor no quieren ir ya a la iglesia, no quieren estudiar las escrituras. Tenemos problemas conyugales, discutimos mucho. Estas cosas adversas o situaciones adversas que podamos vivir, ¿nos apartará del amor de Cristo? Pregunta Pablo. Angustias. Las angustias es un estado de intranquilidad o inquietud o una amenaza o una situación. Muchos hermanos vivimos a veces con esa angustia del fin de mes. Algunos tendrán angustia cuando viene el recibo de servicios, de agua, luz, la pensión del colegio o a lo mejor el alquiler. No sabemos qué angustias estemos pasando y situaciones difíciles que podamos vivir, pero ¿esto nos apartará del amor de Cristo? Vuelve a preguntar Pedro. Persecución. Bueno, no estamos en los tiempos antiguos donde a los cristianos los perseguían los oficiales de la ley, entre comillas, y los apresaban y los metían presos. Pero hoy por hoy, ¿quién nos persigue? Pueden ser los problemas, pueden ser las situaciones adversas también, o personas que están siempre observando nuestro andar, nuestro caminar, nuestro accionar. Puede ser estas situaciones de persecución de otras personas hacia nosotros nos apartará del amor de Cristo. El hambre nos apartará, dice la Escritura, la desnudez, estar completamente sin nada, el peligro, las situaciones que hoy por hoy estamos pasando, la pandemia, el confinamiento en la que todos nosotros estamos, en la que no podemos ahora vivir como antes lo hacíamos. Podríamos reunirnos en familias o ir a una reunión donde haya mucha gente. Ya no podemos, como antes, abrazarnos, saludarnos con un estrechón de manos, un apretón o una palmada, unos abrazos. Ya no se puede. Dice, estas cosas nos apartará del amor de Cristo. Y finalmente la espada que viene a ser la muerte. Por último, Jesucristo decía que debemos tener miedo o temor del que puede quitarte la vida espiritual, del que pueda matar el espíritu, mas no del que mata la carne.
Nuestra meta como miembros, como seguidores de Cristo, es llegar a obtener la vida eterna, a hacer convenios eternos que nos permitan ser exaltados en el día postrero. Mi invitación, apreciados hermanos, es que realmente respondamos a este llamado que nos hace el profeta, que nos pongamos en acción nuestra fe en todo momento, como aquella viuda que buscaba justicia ante un juez malo y que por insistir e ir una y otra vez, el juez dijo: no será que esto me llegue a cansar, mejor la atiendo de una vez y le hago justicia para que no me fastidie. Pues cuánto más será nuestro Padre Celestial, que es justo y es bueno, cuánto más no nos atenderá. Yo sé que, apreciados hermanos, si nosotros levantamos nuestro ánimo, realmente nos preguntemos, como el apóstol Pablo se hacía: si estas cosas me apartarán del amor de Cristo, estas cosas harán que yo me aleje de la iglesia, me aleje del evangelio y ya no lea mis escrituras, ya no renueve mis convenios. Él decía: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, quien es nuestro Salvador. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Testifico, apreciados hermanos, que mientras mantengamos vivo el amor a nuestro Salvador, mediante nuestra renovación de convenios, mientras nos deleitemos de las Escrituras, mientras encontremos el gozo, la paz, cuando leemos su palabra, tendremos fortaleza para pasar estos tiempos difíciles. Sí, pasaremos estos tiempos difíciles que hoy por hoy está subyugando a muchas personas, a muchos jóvenes que están en desánimo, a muchas personas adultas que vemos que están perdiendo seres queridos, están perdiendo sus propiedades. Les invitamos a que no se desanimen, perseveren, encuentren al Salvador en estas hermosas escrituras que tenemos. Él se deja encontrar. Yo testifico que mientras lo sigamos a Él, todos nuestros caminos serán seguros. Y esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.